Aprobación del Consejo de Pemex, Baker Hughes obtuvo ampliaciones a un contrato que le dejó beneficios millonarios. Baker Hughes obtuvo más de $100 millones de ampliaciones de un contrato con Pemex. La primera ampliación entró en vigor en septiembre del 2019, cuando Caroline Adams y su esposo José Ramón López Beltrán se mudaron a una residencia de un alto ejecutivo de la compañía en las afueras de Houston. Es parte de lo que dice. ¿Está Penilei por ahí? ¿Ya? Está Penilei Ramírez. Es un gusto tenerte por acá, Penilei. Lo mejor para ti este año. Bueno, todavía se vale, es febrero. No habíamos hablado contigo hace ratito, pero como siempre nuestro reconocimiento a todo el trabajo que haces y siempre dando pues este dato, investigación adicional en el debate que se abrió y pues mucho del fondo del por qué está el presidente enojado con la prensa. Penilei, bienvenida, buenos días a Proyecto Puente. Muchísimas gracias, saludos para ti, feliz año también para ti, saludos para toda la audiencia. ¿Por dónde empezamos, Penilei? Con este interesante artículo que publicaste, como cada semana lo haces ahí en el diario Reforma, los sábados, y los otros millones son la ruta Houston, Pemex, Baker Hughes e hijo de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, lo que había publicado Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y Latinos era que a partir de un seguimiento que hicieron a la esposa de el hijo de López Obrador, es decir, a la nuera del presidente, determinaron dónde habían vivido ellos en Texas en los últimos años. Se sabía que ellos habían vivido en Texas, pero no exactamente dónde. Y lo que encontraron fue que vivieron entre 2019 y 2020 en la casa de un alto ejecutivo de Baker Hughes, la compañía de servicios petroleros, que ha trabajado durante muchísimos años en México con Pemex y que ha seguido haciéndolo durante esta administración. Ellos después se mudaron a otra casa, todo esto es parte del reportaje, digamos, original, y lo que yo hice en la columna fue tratar de buscar qué comportamiento había tenido Baker durante la administración obradorista, y hallé que, en efecto, no encontré nuevos contratos, pero sí encontré ampliaciones muy importantes de contratos que fueron autorizados durante los meses en los que el hijo y la nuera del presidente vivieron en casa de este ejecutivo. Los contratos tenían varias ampliaciones, es decir, se otorgó más dinero a la empresa, pero hay un contrato en particular que es sobre el que trata la columna, que fue firmado durante la administración de Peña Nieto en su último año, marzo de 2018, y tuvo dos ampliaciones en agosto y diciembre de 2019. Estas dos ampliaciones tienen dos características, digamos, inusuales. Primero, se autorizaron por parte de una oficina en Pemex que se creó unos días antes de que se autorizara la primera ampliación. Esta oficina fue creada con autorización del Consejo de Administración de Pemex y entró en vigor en julio, el 1 de julio de 2019. Y una semana después se pidió que se ampliara este contrato y no hay en ninguna de las informaciones públicas de transparencia que yo consulté, está el documento de justificación de para qué se aumente ese contrato. Se autoriza la ampliación y son $49.5 millones extras a los que se había otorgado el contrato originalmente. Ya con ese contrato tenía un 75% más, o sea, era un 75% más caro de lo que había sido originalmente contratado. Después, en diciembre, se hace otra ampliación, mucho más grande, y con eso ya el contrato ya iba en 167% más caro de lo que se contrató. Eso puede suceder en Pemex, ha sucedido en otros casos, pero siempre hay una justificación de para qué se va a usar el dinero. Es decir, hay tablas y costos y especificaciones técnicas que nos dicen, bueno, necesitamos aumentar el contrato porque vamos a hacer eso y aquello. En este caso no lo hay, solo hay un párrafo, tanto en la ampliación de agosto como en la de diciembre, diciendo necesitamos aumentar las reservas de Pemex, que es lo que Pemex hace todo el tiempo, o sea, no se entiende qué en específico iba a suceder aquí. La Auditoría Superior de la Federación revisa el contrato, no hace ningún señalamiento respecto a los motivos de por qué ni parece preguntarse siquiera por qué se amplió y cómo se justificó esa ampliación, y hacen algunas observaciones muy menores al contrato. Entonces, lo que yo hice en la columna fue explicar todo esto y decir que sí hay digamos, por lo menos un tema que me parece importante que las autoridades den respuesta,
respecto a cómo se autorizó este contrato, por qué se amplió, qué se hizo con ese dinero y particularmente tiene relevancia dado que en ese mismo periodo en que todo esto estaba sucediendo, el hijo del presidente y su esposa vivían en casa de un ejecutivo de esta compañía. Es verdad que el ejecutivo ha dicho que él no sabía que ellos eran sus inquilinos. Eso es muy raro en Estados Unidos, porque en Estados Unidos cuando uno va a rentar una casa, no solamente te piden los datos de la persona que firma el contrato de renta, sino de todas las personas que van a vivir en la casa. Es decir, no funciona como en México, que a lo mejor tú solamente tienes los datos de quien renta, ¿no? En Estados Unidos tienes los datos de quien renta y de quienes van a vivir en la casa. Él, sin embargo, dijo el ejecutivo que no sabía quiénes eran las personas que le estaban arrendando su casa. Y eso nos lleva al otro tema, que es si el ejecutivo tenía o no que saber que estaba rentándole a al hijo de un presidente y a su esposa. Y esto es importante porque todas las buenas prácticas internacionales anticorrupción y antilavado de dinero establecen muy claramente las reglas para personas políticamente expuestas. Y por supuesto que los familiares directos de un presidente son personas políticamente expuestas. Estas reglas respecto a cómo deben hacerse negocios con estas personas aplican para todas las personas de la compañía. No importa si esa persona tenía contacto directo con el contrato o firmaba los contratos en México o negociaba directamente los contratos con México. Cualquier persona en una compañía que tenga negocios con México tiene las mismas obligaciones de compliance, se llama eso en inglés, respecto a personas políticamente expuestas. Entonces, me parece que hay muchas preguntas todavía que faltan por responder en este caso, y en particular la parte sobre cómo se amplió el contrato me parece que tiene relevancia, incluso si no estuviera relacionado con el presidente. Sí, porque es a partir de que ellos ocupan la casa también, Penilei. Es decir, es también el fondo, ¿no? Que estamos discutiendo el fondo, el conflicto de interés que pueda haber aquí, Penilei. Y cómo también me llama la atención, como dices, la auditoría, que es tan dura, bueno, cuando lo quiere hacer dura, ¿no? Y aquí no detectó nada, es decir, o no profundizó en esta materia, Penilei. La auditoría es tremenda. Yo no había visto nunca auditoría así. Yo llevo muchos años revisando auditorías. Tiene hasta errores de concordancia en la escritura del documento. Me sorprendió mucho que no se pregunta cosas básicas, ¿no? Como las que nos estamos preguntando ahora. Solo hay un momento que dice, bueno, Pemex hizo mal porque se tardó en pagarle 183 días, y en otro momento dice, bueno, a ver, ¿se perdió la comunicación? A ver, Penilei, me decías, se perdió un poco ahí la comunicación, que decías lo que se había tardado en pagarle, que la auditoría es tremenda porque ciertamente no hace el trabajo de análisis, ni siquiera de acercamiento, de cuestionar de por qué. Si pudieras repetirnos, por favor, esa parte. Sí, una cosa que yo hago siempre en las columnas es que primero hago mi tarea de buscar los documentos, sustentar todo, y luego voy con expertos y valido si lo que estoy interpretando es correcto, porque los periodistas tampoco tenemos que jugarle a los expertos, ¿no? Entonces uno va aprendiendo y va entendiendo cosas, pero siempre, y es un buen ejercicio, ir con expertos y decir, esto es lo que yo estoy interpretando de esto, estoy en lo correcto. En este caso yo pedí a 2 expertos que revisaran la auditoría y coincidieran con lo que te estoy comentando respecto a todas las preguntas que no están ni siquiera planteadas en la auditoría. Para empezar, ¿por qué se hizo este convenio de ampliación, esos 2 convenios de ampliación, y qué servicios se iban a otorgar con ese dinero? Conclusión de esto, Penilei, es decir, ¿frente a qué estamos? ¿Qué seguiría? Porque, vaya, es la forma también que el presidente ha enfrentado esta situación, y cómo, exacto, como bien lo comentas acá, allá en Estados Unidos, para rentar una casa te investigan, no nomás que te vas a meter. Y la respuesta de él, que ahorita lo vamos a leer, ahorita voy con Verónica Ayala de Mexicanos contra la Corrupción, es que el Ejecutivo no sabía que era el hijo del presidente. Es decir, a ese nivel la respuesta, vaya, que le mete todavía más sospechosismo. Penilei, ¿cuál sería tu conclusión de esto? Porque sé que te tienes que ocupar, Penilei. Sí, a ver, lo que yo creo que nosotros los periodistas no estamos para calificar. Yo creo que nuestro papel es exponer los hechos, y lo que sí puedo decir es, o sea, en Estados Unidos las personas que arrendan casas saben quiénes son los inquilinos, tan lo saben que hay un registro público de quienes habitan la casa. De esa manera, según entiendo por la metodología que contaron mis colegas,
de mexicanos y latinos. De esa manera supieron que ellos vivían ahí. Yo investigué, como lo hemos hablado en este mismo programa durante muchos años, a Genaro García Luna, y vi con él, con las casas donde vivía, justamente porque hay un registro de arrendatarios. Él también arrendaba, y hay un registro de arrendatarios. Entonces, ese registro existe en Estados Unidos, existe porque los arrendadores se aseguran de quiénes son sus inquilinos, de manera que yo no puedo afirmar que existió en este caso porque no tengo un documento, pero digo que es una práctica común, que así funcionan las rentas en Estados Unidos, y que además lo otro que planteaba era esto: las obligaciones de compliance respecto a personas políticamente expuestas aplican para todos los empleados de la compañía, no únicamente para los empleados directamente involucrados con el contrato. De manera que eso también me parece relevante respecto a lo que ha contestado Baker y el Ejecutivo en esta entrevista que le dio a Bloomberg. Y respecto a los contratos que se ampliaron y que yo planteé en mi columna, realmente me parece que es relevante preguntarse por qué se ampliaron, cómo se ampliaron y qué servicios obtuvo Pemex a cambio de ese dinero. ¿Qué tendría que investigar en México? Es decir, una autoridad competente, la Secretaría de la Función Pública. Para empezar, me hubiera gustado que hubiera una... A ver, lo que pasa con las auditorías es que cuando las auditorías encuentran incongruencias y consideran que puede haber una sospecha de daño patrimonial, hacen conclusiones que llevan después a otra auditoría de seguimiento que se llama auditoría forense. La primera, digamos, la auditoría básica, se llama auditoría de cumplimiento. La que se hizo en este caso fue esa, una auditoría de cumplimiento. No encontré ningún dato que revele que hay una auditoría forense posterior. Y no creo que lo haya, porque las conclusiones de esta primera auditoría es que todo está bien, que todo se cumplió, que no hay ningún problema. Y cuando uno revisa en qué están basadas esas conclusiones, están basadas en lo que acabo de decir, en preguntas muy básicas que podemos hacernos todos sin ser especialistas y que ni siquiera están planteadas en la auditoría. Entonces, si la auditoría no plantea esas preguntas, obviamente tampoco busca la respuesta. Entonces, para empezar, la auditoría, ¿no? Y luego el órgano interno de control de Pemex, y luego hay otra institución dentro de la Cámara de Diputados que vigila la auditoría. No sabemos tampoco nada sobre esa institución, de manera que el diseño institucional en México prevé justamente que las distintas autoridades, los distintos niveles de autoridad se vigilen entre sí, y no estamos viendo en este caso una correlación entre lo que se gasta el dinero y cómo se revisa después el gasto de ese dinero. Porque dejárselo a la Secretaría de la Función Pública pues sería, la verdad, prácticamente llegar a nada. Ya hemos visto... Eso es otro paso, pero el problema es que hay veces que nos quejamos de que en la Función Pública no se hace bien la investigación, pero ni siquiera en este caso ha llegado ahí, porque en las instancias anteriores, el órgano interno de control, la Auditoría Superior de la Federación, no hubo ninguna conclusión de que algo podría estar mal. Entonces, por supuesto que no llegó a la Función Pública. Estoy de acuerdo. Pentilei, pues le vamos a dar seguimiento y por supuesto, como siempre, atentos a lo que haces. Te agradezco mucho este enlace y estamos en contacto. Te mando un abrazo. Gracias. Muchas gracias y muchas felicidades a Verónica. Qué bueno que la van a tener ahí. Gracias. Buenos días. Corte y volvemos.